Hola, buenas tardes. Hoy vamos a una nueva clase de física sobre fuerzas con el objetivo de conocer e identificar conceptos de fuerza y movimiento trabajando sobre el pensamiento reflexivo y crítico en ciencias. ¿Ya? Esta es la primera clase asociada a este concepto, al concepto de fuerzas. Y para aquello nos tenemos que preguntar qué son las fuerzas, cómo se descubrieron, de dónde provienen. Y para eso vamos a apoyarnos de este texto del S&M de séptimo básico, ¿ya? El cual incluye una historia simple sobre dónde nace la fuerza. Bueno, ¿por qué caen los cuerpos y giran los planetas? Todo nace desde, más o menos desde ahí de explicar las cosas de por qué los objetos se caían, por qué yo veía en el cielo girar las estrellas, los planetas, entre otras cosas. ¿Ya? En la antigüedad Aristóteles sostuvo que los planetas y el Sol giraban, describiendo círculos alrededor de la Tierra, idea que sería mejorada por Ptolomeo en el siglo II con su modelo geocéntrico. Aristóteles también propuso que los cuerpos caen porque estos tienen una tendencia de ocupar un lugar natural. Por ejemplo, pensaba que una piedra caía al suelo porque ambos tienen una naturaleza parecida. Ya ver. Lo que pensaba Aristóteles era que una piedra caía al suelo simplemente porque ésta tenía un parecido al suelo. ¿Ya? Es decir, yo saco una piedra del suelo, esta quiere volver a su naturaleza, que era estar con otras piedras. ¿Ya? En el siglo XVI, Copérnico propuso un modelo heliocéntrico, oponiéndose al modelo geocéntrico, siendo este último defendido por la Iglesia Católica y aceptado en Europa durante toda la Edad Media. Copérnico afirmó que los planetas, incluido la Tierra, giraban alrededor del Sol. Sin embargo, aunque sus modelos describían el movimiento de los astros con gran precisión, no explicaba por qué ocurría ese movimiento. ¿Ya? Es decir, ya en el siglo XVI, si se dan cuenta, desde el siglo II al siglo XVI ha pasado bastante tiempo. ¿Ya? Durante mucho tiempo permaneció el modelo geocéntrico establecido como verdad absoluta, ¿ya? Que te decía que todo giraba alrededor de la Tierra. Y después recién se pensó que algo giraba alrededor del Sol. ¿Ya? En 1610, el físico italiano Galileo Galilei realizó las primeras observaciones. Ahí está Galileo Galilei con su telescopio. Fue el primero en realizar observaciones astronómicas usando un instrumento óptico. ¿Ya? Y encontró nueva evidencia a favor del modelo heliocéntrico. El modelo heliocéntrico decía de que todo giraba alrededor del Sol. Pero, bajo la amenaza de la Inquisición, de la Iglesia, debió renegar sus ideas. Galileo también realizó experimentos que refutaron la explicación aristotélica de la caída de los cuerpos, sin embargo, no relacionó su hallazgo con el movimiento de los cuerpos celestes. Después fue Kepler, Johannes Kepler, astrónomo y matemático alemán contemporáneo de Galileo, demostró que las órbitas de los planetas son elípticas y no circulares, como pensaban hasta entonces. Infirió además de que existía una fuerza supuestamente proveniente del Sol que mantenía a los planetas girando en torno a él. Entonces, ya acá se empezó a hablar de fuerzas que generaban los objetos. Robert Hooke, destacado científico inglés, descubridor de las células y de la ley que describe los efectos de las fuerzas elásticas, propuso en el 1674 que los cuerpos celestes ejercían atracción gravitacional sobre otros cuerpos, también sobre objetos que están en superficies. ¿Ya? Es decir, Hooke descubrió la fuerza elástica, afirmó justamente que existía una fuerza gravitacional. Y fue Isaac Newton, físico y matemático inglés contemporáneo de Hooke y conocedor de sus ideas, que publicó en el 1687 el libro revolucionario de la física, que revolucionaría la física. ¿Ya? Bueno, ahí está el nombre. En él da una explicación que relaciona el movimiento del planeta en torno al Sol y la caída de los cuerpos a la Tierra. Newton descubrió que ambos fenómenos se deben a una naturaleza de gravedad y formuló la ley de gravitación universal. Newton fue el que diseñó esta ley, por eso es conocida justamente bajo la ley de Newton, y explica justamente la fuerza de atracción, entre otras cosas, y logró expresarla matemáticamente, que era bastante importante. ¿Ya? Ok, entonces, el tema es ¿qué son las fuerzas? Vamos a una definición de fuerza con la que nos vamos a quedar de aquí en adelante. Ya dice así. Está aquí, por si acaso. Esa es la definición de fuerza. Dice, una fuerza es la manifestación de una interacción o acción mutua entre dos o más cuerpos,
esta no es una propiedad intrínseca de ellos, ya que un cuerpo no tiene fuerza en sí mismo. En la imagen, ni la máquina ni el elefante tienen fuerza, esta se produce entre ellos. Eso es súper importante. No es una propiedad intrínseca. ¿Qué quiere decir eso? No es una propiedad del objeto, no es una propiedad de la materia. Por lo tanto, yo no puedo decir tengo fuerza. ¿Ya? Eso está mal, ya que no es una propiedad mía. Yo no puedo tener fuerza, ¿ya? Yo lo que puedo hacer es generar fuerza. Yo sí puedo decir, entonces, puedo generar fuerza. Eso sí estaría correcto. Decir yo tengo fuerza o tengo fuerza está mal. Yo puedo decir puedo generar fuerza. Todos los objetos pueden generar fuerza porque, según la definición que está acá, una fuerza es la manifestación intrínseca o acción mutua entre dos o más cuerpos. ¿Ya? Y entiéndase, por cuerpo puede ser incluso algo súper pequeño, es decir, tengo una partícula con otra partícula, están interactuando, por lo tanto están generando fuerza. ¿Ya? Y la fuerza tiene muchos efectos. Generalmente reconocemos la resistencia de una fuerza por los efectos que puede ocasionar, como cambios de forma o del estado de movimiento de la fuerza, como veremos a continuación. Es decir, yo sé que puedo generar fuerza, por ejemplo, cuando deformo una plasticina, o cuando tiro un elástico, un resorte, o cuando genero que un objeto se mueva. Cuando yo empujo un auto, cuando yo hago una fuerza en contra del movimiento del auto, o simplemente cuando hago una fuerza en el sentido, en una dirección diferente a cuando se mueve un auto. En cualquiera de las tres acciones yo estoy generando una fuerza, porque estoy interactuando, está interactuando un cuerpo con otro cuerpo, y esa interacción ya es producto de una fuerza. En el caso acá arriba también tenemos interacción entre dos cuerpos, entonces podemos saber de que la interacción entre dos cuerpos va a producir cambios en ellos, ¿o no? No necesariamente. Ya hay veces donde no va a producir absolutamente, hay veces en donde no va a producir absolutamente ningún cambio. ¿Ya? La representación de las fuerzas, y es acá donde nos vamos a quedar un buen rato. ¿Ya? Las fuerzas F son magnitudes vectoriales, que tienen tres características: magnitud, dirección y sentido. Es magnitud o módulo. Si hablo de magnitud o módulo, estoy hablando o refiriéndome exactamente a lo mismo. Y se representa mediante vectores. Un vector es un segmento de una recta que, igual que una fuerza, posee magnitud, dirección y sentido. Magnitud o módulo. ¿Ya? Vamos a definir estas tres cosas de inmediato, pero primero debo hacer la diferencia entre dos tipos de unidades. ¿Ya? Una unidad que la vamos a llamar vectorial y otra unidad que la vamos a llamar escalar. ¿Ya? Vectorial va a ser una unidad que va a tener magnitud, le vamos a agregar sentido y le vamos a agregar una dirección. ¿Ya? Ahí abreviado. En cambio, una unidad escalar solamente va a tener magnitud. Ejemplos de unidades vectoriales, vendrían siendo la fuerza, que de ahora en adelante lo vamos a denotar así. Ves que nos refiramos a fuerza, va a ser la letra F con una rayita arriba. Esa flechita arriba, ¿qué significa? De que es un vector. Van a encontrarlo como una flecha así, así, o como lo estoy haciendo yo. ¿Ya? Es una unidad vectorial. La velocidad también es una unidad vectorial. El desplazamiento también es una unidad vectorial. ¿Ya? Todas poseen magnitud, sentido y dirección, que lo voy a explicar a continuación. En cambio, la escalar solamente posee magnitud. Un ejemplo, el tiempo. El tiempo es una unidad escalar. ¿Ya? La masa es una unidad escalar. La longitud, que se mide, sí, la longitud, también es una unidad escalar. ¿Y por qué son escalares? Porque no van a tener el factor del sentido y de la dirección que sí tienen las unidades vectoriales. ¿Y qué son esas dos cosas? Veámoslo a continuación. ¿Ya? Veamos. Generalmente, como dije anteriormente, un
una fuerza o una unidad vectorial va a ser representada por una flecha, ¿ya? Esa flecha va a tener una dirección y un sentido. Es decir, me va a decir hacia dónde va a ir, si se dan cuenta, ¿ya? El origen de la fuerza es el punto de aplicación, ¿ya? Aquí hago referencia con eso. Si yo tengo una caja, ya, sobre una superficie, la típica cajita sobre una superficie, y yo quiero mover esa caja, ¿ya? Yo voy a aplicar una fuerza sobre la caja, y el punto de contacto entre mi persona y la caja es el punto de aplicación, es decir, ese vendría siendo ese puntito, ¿ya? Entonces, va a estar representada por una flecha, ahí está la letra F con la flechita arriba, como dije anteriormente. De ahora en adelante la palabra fuerza la vamos a representar con la letra F. Ahora existen muchos tipos de fuerza, así que no nos vamos a quedar solamente en eso, ¿ya? Entonces, la dirección dice, señala la línea de la aplicación de la fuerza, es decir, el ángulo en el que se aplica respecto de un eje, por ejemplo, vertical u horizontal. Vamos a un ejemplo, ¿ya? En este caso, si yo aplico una fuerza hacia acá, ¿ya?, hacia la derecha, yo tendría que decir, ok, la fuerza va hacia acá. Pero ¿qué pasa si yo presiono la caja hacia abajo? O si la presiono hacia arriba. No la presiono, sino que la empujo hacia arriba. En estos dos casos voy a tener un ángulo de inclinación respecto a la horizontal, ¿ya? Voy a tener un ángulo respecto al cual se está aplicando la fuerza, y no va a ser totalmente paralela a la superficie, ¿ya? Eso es la dirección. Esta es una dirección, otra, y tengo tres direcciones distintas. Es decir, si bien podría decir que las tres son iguales en magnitud, es decir, supongamos que apliqué exactamente la misma fuerza en cada una, pero el ángulo o la dirección, podríamos decir, es totalmente distinta, ¿ya? Esa es la dirección. Sentido. La punta de la flecha del vector indica hacia dónde se dirige la fuerza. Por ejemplo, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Vamos a un ejemplo. Misma situación anterior, ¿ya? Yo aplico una fuerza hacia la derecha de esta magnitud, es decir, sí, aplico una fuerza hacia la derecha de esa magnitud. Pero ¿qué pasa si viene otra persona? Vienen uno de ustedes y aplican ahora una fuerza hacia acá. La voy a dibujar arriba para que no se... Bueno, voy a cambiar el color. Aplican una fuerza ahora hacia la izquierda y exactamente igual magnitud. Ambas están en la misma dirección. Ojo, ambas fuerzas están actuando exactamente en la misma dirección, pero su sentido es totalmente opuesto. Totalmente opuesto, ¿ya? Porque una fuerza va en sentido hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Por lo tanto, son dos fuerzas de igual dirección y sentido opuesto, ¿ya? Eso quiere indicar el sentido. Magnitud o módulo es la intensidad de la flecha. Se representa gráficamente mediante la longitud de la flecha. Ah, ok. Por lo tanto, si las dos miden lo mismo, tienen exactamente igual magnitud. En el sistema internacional, la magnitud de la fuerza se mide en newton. En honor al científico que contribuyó de manera tan significativa a su estudio, un newton representa la fuerza necesaria para cambiar en un segundo la rapidez de 1 kilogramo de masa en 1 metro partido por segundo. Esta no es la fórmula, por si acaso, ya no lo es. Ya, eso lo voy a rayar porque no corresponde. Pero sí es una forma de calcular un tipo de fuerza, ya, que es el peso. Ya, pero no quiero que pensemos que esa es la fórmula que me sirve para calcular cualquier tipo de fuerza. No lo es, ¿ya? Pero la magnitud hace referencia al tamaño de la flecha, a su intensidad, y esa intensidad la vamos a calcular y no siempre la vamos a representar con una flecha, ¿ya? Entonces tenemos dirección, sentido, magnitud. Ahí están las tres cosas. Por lo tanto, cuando hablamos de una unidad vectorial, estamos hablando de esas tres cosas. En cambio, cuando estamos hablando de una unidad escalar, solamente hablamos de la magnitud. Es decir, ya se entiende por qué el tiempo, la masa y la longitud no tienen una dirección y un sentido, y estas tres sí lo tienen. Porque decir que voy a generar una fuerza hacia acá, o una fuerza hacia acá, o hacia allá, no tiene las mismas implicancias.
son cosas totalmente distintas. Sin ir más lejos, volvamos a este dibujito que está acá con los 3 autos. Para yo empujar el auto, genero una fuerza desde atrás de él hacia adelante. Para detenerlo, desde adelante hacia atrás. Y si lo quiero cambiar hacia donde se está moviendo, aplico una fuerza desde el lado. Ya no, por lo tanto, significa mucho tener un sentido, una dirección en el concepto de fuerza. Ya, sigamos entonces. Esas son las fuerzas, esas son sus magnitudes. Y acá tenemos una situación, por ejemplo, que la vamos a resolver respecto a lo que es fuerzas. Dice: observa la imagen en la que los vectores A, B, C, D, E y F representan distintas fuerzas. Luego responde las preguntas. Identifica las fuerzas que tienen igual dirección pero diferente sentido. Ya, yo voy a hacer las fuerzas que tienen igual dirección. A ver, voy a hacer 1, ya, igual dirección pero diferente sentido. A ver, las 2, a ver, tienen igual dirección, sí. Tienen estas dos fuerzas que están acá, tienen exactamente igual dirección. Ya están en el mismo eje, pero tienen un sentido opuesto. ¿Ya? La letra E y F tienen igual dirección, pero diferente sentido. La letra A con la B también tienen igual dirección, pero diferente sentido. Esto debido a que una va hacia arriba, la otra va hacia abajo, pero están actuando exactamente en la misma línea. Ustedes dirán, oye, pero la letra A está por acá y la letra B está a otro lado, están separadas. Da lo mismo, lo que importa es que vayan exactamente en la misma dirección, es decir, hacia arriba y hacia abajo es una misma dirección. Tienen que recordar el plano cartesiano, ya, del eje X. Por ejemplo, lo voy a dibujar acá en la pizarra mejor. Existe una cosa que se llama plano cartesiano que ustedes deberían conocer, ya, que es el eje X y el eje Y. Este es el eje Y, por lo tanto, si yo veo estas dos fuerzas, están en el eje Y, así que están en la misma dirección, ¿ya? Y acá no hay ninguna otra fuerza, están la letra C y la letra D no están en la misma dirección, están totalmente distintas, ¿ya? Y tú tienes que hacer la letra B, que dice lo siguiente, ahí lo puedo leer. La letra B, ¿ya? Dice, en el juego de tira la cuerda, ¿de qué equipo piensas que ganará? ¿Por qué? ¿Ya? En base a lo anterior, trata de responder aquello. Y acá es donde nos vamos a detener mucho tiempo. La fuerza de gravedad o peso. Todo lo que sube tiene que, sí, seguro que adivinaste, bajar. Pero, ¿por qué caen los objetos? La razón es la fuerza de gravedad, también conocida como fuerza de atracción gravitacional o peso. La fuerza de gravedad es una fuerza de atracción a distancia entre dos cuerpos y su magnitud depende de sus masas y de la distancia que los separa. ¿Por qué los planetas giran en torno al Sol? A mayor masa también será mayor la intensidad de la fuerza de gravedad, en una relación directamente proporcional. Ok, da lo mismo llamar peso o fuerza de gravedad, aunque corresponden a la misma fuerza o interacción, se prefiere usar uno u otro nombre según el fenómeno que vamos a estudiar. Ok, chicos, existen distintos tipos de fuerzas, ¿ya? Existen distintos tipos de fuerzas, ¿ya? Veamos. El primer tipo de fuerza que vamos a estudiar está relacionada directamente al peso. Es un tipo de fuerza. Tipo de fuerza. ¿Ya? El peso es un tipo de fuerza, se denota por la letra P con una flechita arriba, ¿ya? La letra P con una flechita arriba, y eso va a indicar peso. Y tiene un modelo matemático que nos sirve calcularlo, y es igual a masa multiplicado por la aceleración de gravedad. ¿Ya? Masa por aceleración de gravedad. Veamos. Peso es igual a masa por aceleración de gravedad. Espérate, estoy incluyendo la palabra masa. Esto que está acá es masa. Es súper importante entender que de ahora en adelante, de hecho, lo más seguro es que cuando tú vas a comprar algo siempre hace referencia de manera equivocada a estos conceptos. Tenemos que entender que peso y masa son dos cosas absolutamente distintas. ¿Ya? Peso y masa, ¿ya?
masa, esta letra es de masa, por si acaso, son dos cosas distintas. La masa es la cantidad de materia, ¿ya? Cantidad de materia. A eso hace referencia. En cambio el peso es la interacción de esa cantidad de materia con otro objeto, que en este caso lo vamos a llamar planeta Tierra. ¿Ya? Vamos a calcular el peso de muchas cosas y ese peso siempre va a hacer referencia a un peso sobre nuestro planeta Tierra. Y esta cosa que está acá, la aceleración de gravedad, la aceleración de gravedad hace referencia a la aceleración que va a generar la gravedad de nuestro planeta y es exactamente 9.81. Bueno, su magnitud es 9,81 metros partido por segundo cuadrado. Y para términos prácticos, nosotros la vamos a ocupar como aproximadamente 10 metros sobre segundo cuadrado. Esta es la magnitud de la aceleración de gravedad. Y esa aceleración de gravedad no depende del cuerpo que estemos estudiando, ¿ya? No lo va a depender. Es decir, esta aceleración de gravedad es para todo cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? De que todo va a acelerar a 9,81 metros partido por segundo cuadrado, ¿ya? ¿Qué quiere decir? A ver, términos simples. Me encantaría hacer un experimento y mostrárselos para esto, pero para ese experimento tenemos que interactuar y lamentablemente no lo puedo hacer en este momento. Pero sí les voy a dejar un video que vamos a ver a continuación. Veamos, si yo tengo bueno, estoy en un edificio, espero que entiendan lo que es la aceleración de gravedad, y tengo un objeto sobre mis manos, una piedra, lo que sea, y yo lo suelto. Ya, ese objeto lo suelto y va a empezar a caer, ¿cierto? Hasta llegar al suelo. Llegó con gran velocidad. Lo que quiere decir la aceleración de gravedad es que este objeto va a aumentar en 10 metros por segundo su velocidad por cada segundo que pasa. Por eso es segundo cuadrado, por si acaso, porque al hacer esta operación me queda segundo cuadrado. Es decir, ¿qué significa esto? En el segundo cero de caer el objeto, tiempo, velocidad. En el segundo cero de caer el objeto, su velocidad es 0 metros partido por segundo. En el segundo 1 de ir cayendo, su velocidad es 10 metros sobre segundo. La magnitud, ojo, la magnitud de la velocidad, ya porque estoy poniendo lo positivo. En el segundo 2 de ir cayendo, su velocidad va a ser 20 metros sobre segundo. En el segundo 3 de ir cayendo, su velocidad es 30 metros partido por segundo. En el segundo 4 de ir cayendo, su velocidad es 40 metros por segundo. Lo que me dice la aceleración de gravedad es que por cada segundo que pasa, la velocidad del objeto aumenta de 10 en 10. Y eso es para todo objeto. Todo objeto. ¿Ya? Todo objeto. ¿Ya? Es decir, todos los objetos que yo tire desde un edificio van a acelerar así, en ausencia de aire. Te reto al siguiente experimento. ¿Ya? Te reto al siguiente experimento. Que, voy a escribirlo bien, eso sí. ¿Ya? Que cae primero. ¿Qué cae primero? Un trozo de papel, o un cuaderno. ¿Qué cae primero? ¿Un trozo de papel o un cuaderno? Para lo siguiente, toma un pedacito de papel de este tamaño, chiquitito, ¿ya? Y evidentemente un cuaderno va a ser mucho más grande, ¿cierto? Entonces, te reto al siguiente experimento. ¿Qué cae primero? Un trozo de papel y un cuaderno, ¿ya? Tú pensarás de que el trozo de papel no va a caer primero que el cuaderno, y te pido que pauses el video y lo hagas ahora. Ok, ya lo hiciste. Entonces, me imagino que tu respuesta es el cuaderno, ¿cierto? Ahora te pido un minuto que pienses, pausa el video nuevamente y piensa, ¿cómo hacer que ambos caigan al mismo tiempo? Piénsalo.
Pausa el video, piénsalo. Ok, ¿lo pensaste? ¿Tienes alguna forma? Te voy a enseñar dos formas, ¿ya? Dos formas de hacer que caigan exactamente al mismo tiempo. Toma el pedazo de papel, ¿ya? El pedazo de papel, ese pedazo de papel, y arrúgalo y conviértelo en una pelotita de papel. Tú dirás, ah, pero es que estás haciendo trampa. No, no estoy haciendo trampa. Yo te voy a preguntar lo siguiente: la masa de ambos, ¿cómo es? ¿Cambio la masa al arrugar el pedazo de papel o sigue siendo exactamente la misma? La masa es exactamente la misma. Lo único que hiciste fue cambiar la forma del papel. La cantidad de materia que está acá es exactamente la misma. Entonces, ahora toma la pelotita de papel, ¿ya? Y suéltalos al mismo tiempo junto con el cuaderno. Y te sorprenderás que ambos van a llegar al suelo exactamente al mismo tiempo. Hazlo, ¿ya? Tómate un minuto y hazlo. Pausa el video. ¿Y llegaron al mismo tiempo? ¿Lo viste? Sí, llegaron al mismo tiempo. Tú dirás, ah, ok, hizo trampa, porque el papel se arrugó. No es trampa, lo que hiciste fue redistribuir la masa de una forma que el viento no afectara al papel. Pasa de que el aire, el viento que está a tu alrededor afecta al papel y está generando fuerza sobre él. Por lo tanto, eso estaba haciendo que fuese más lento, pero no depende de la cantidad de masa. Es decir, un pedazo insignificante de papel cae al mismo tiempo que un cuaderno. ¿Ya? Bueno, ¿y podemos hacer que los dos caigan al mismo tiempo sin arrugarlo? Sí, también podemos hacerlo. Toma el pedazo de papel, otro pedazo de papel sin arrugar, ponlo sobre el cuaderno, es decir, así. Pon tus manos bajo el cuaderno, ¿ya? Y déjalo caer de esa forma. Papel sobre cuaderno y déjalo caer. Y vas a ver que caen exactamente igual al mismo tiempo. ¿Qué ocurre en este caso? El aire no afecta al papel que está arriba porque es el cuaderno el que va cortando el aire, ¿ya? Así que experimento realizado, lo pude demostrar, ¿ya? Así que la masa, la gravedad es exactamente igual para todos. Ahora te voy a presentar un video donde sacan el aire y demuestran justamente de que una pluma y un pedazo de metal caen al mismo tiempo. El video es el siguiente, mira. Bueno, en este experimento recrean el típico experimento donde se preguntan que una pluma cae al mismo tiempo que una pelota de bolos, ¿ya? Y para eso lo que se hizo, se construyó este hermoso laboratorio. Bueno, este laboratorio se ocupa para muchas otras cosas. Y lo que se hizo, se llevó a un punto alto un montón de plumas y una pelota de bolos. Y se dejaron caer al mismo tiempo y pasa en una primera instancia lo que todos sabemos que va a pasar. Las plumas se demoran un montón en caer y es ilógico pensar de que una pelota de billar cae más rápido que la de bolos. Pero eso tiene que ver porque el aire lo que está haciendo es empujar, en este caso el aire empuja a estas plumas que van cayendo hacia arriba. El experimento lo repiten, pero esta vez sacan el aire que está dentro de este lugar. Si se dan cuenta, es gigante el laboratorio. Y bueno, este es un documental de la BBC. Y sacaron todo el aire que estaba adentro y van a repetir el experimento y evidentemente lo van a ver a través de cámaras, porque estar ahí adentro y que saquen el aire es fatal para el ser humano, ¿ya? Y ahí repiten el experimento. Vamos a adelantarlo hasta esa parte y ahí está. Veamos qué ocurre. Bueno, lo muestran en cámara lenta y si se dan cuenta, lo maravilloso que es esto, es que ambos caen al mismo tiempo. Es decir, la gravedad, como se la explicaba yo anteriormente, es verdad, se cumple. Una pluma puede caer al mismo tiempo que una bola de billar o un trozo de metal, sí, puede hacer. Bueno, ahí la risa porque es la primera vez que veían este experimento, realmente asombroso, es decir, caen exactamente igual, ¿ya? Y ahí está demostrado justamente que la aceleración de gravedad es igual para todo objeto y no solamente para uno
en especial. ¿Ya? Bueno, y tú lo puedes replicar quitándole el aire, poniendo el papel acá arriba o simplemente haciendo el objeto más aerodinámico, porque al hacer esto estás convirtiendo el objeto en un objeto más aerodinámico. ¿Ya? Entonces, veamos. Veamos. Dije de que el peso entonces se va a calcular como la masa por la aceleración de gravedad. Algo importante a conocer sobre la aceleración de gravedad, ¿ya? Algo importante a conocer sobre la aceleración de gravedad es que va a tener una magnitud, un sentido y una dirección, pues si es un vector, si se dieron cuenta. Ya tiene una flechita arriba, lo cual la transforma rápidamente en un vector. Por lo tanto, vamos a definir un sistema de referencia. ¿Ya? Sistema de referencia vendría siendo así, eje X, eje Y. La superficie de la Tierra la vamos a situar sobre el eje X. Por lo tanto, cualquier cosa que vaya hacia abajo es negativo. Y la aceleración de gravedad, adivinen hacia dónde se dirige, hacia abajo. Por lo tanto, dejar súper en claro que cuando nos refiramos a la magnitud de la aceleración de gravedad, vamos a decir 10 metros sobre segundo cuadrado. Pero cuando hablemos de la aceleración de gravedad a secas, es decir, sin estas líneas que están al lado, porque estas líneas lo que hacen referencia a magnitud, vamos a decir menos 10 metros sobre segundo cuadrado. Esas líneas significan magnitud, ¿ya? Y la magnitud es el número simplemente, es el tamaño. Pero cuando yo quiero decir la aceleración de gravedad sin las líneas, es decir, quiero saber cuánto es el vector aceleración de gravedad, ocupo menos 10. ¿Por qué menos 10? Porque también tengo que decir el sentido y la dirección en la cual se está moviendo. ¿Ya? Y la masa la vamos a medir en kilogramos. Ojo, la masa se va a medir en kilogramos. Para poder calcular el peso tenemos que ocupar las unidades del Sistema Internacional de Medidas, que estas son kilogramos, metros, segundo cuadrado. ¿Ya? Y voy a comenzar calculando mi peso. Peso del profesor. Del profe. ¿Ya? Voy a calcular mi peso. Ojo, si les pregunto cuál es su peso, que me respondan una cierta cantidad de kilogramos está mal. ¿Ya? Cuando yo pregunto el peso, estoy pidiendo que me digan cuál es la fuerza que genera su cuerpo por acción de la gravedad. ¿Ya? Entonces, primer ejercicio, calcular el peso del profe. Bueno, esto lo voy a hacer yo y luego el ejercicio siguiente lo hacen ustedes. ¿Ya? Entonces, peso es igual a la masa por la aceleración de gravedad. Reemplazo los datos. Primero que todo, deben saber que mi masa es igual a 74 kilogramos. Ya, entonces mi masa son 74 kilogramos. Y la aceleración de gravedad es la misma para todos. Ojo, no va a cambiar, excepto que nos cambiemos de planeta. Ahora, realmente sí cambia si estoy en un lugar del planeta o en otro. Por ejemplo, la gravedad que existe en la Antártida es totalmente distinta a la que existe en el Ecuador. Ya, pero eso tiene que ver, ya si nos ponemos a hilar más fino, es porque tiene que ver la distancia y la forma de la Tierra, la distancia que hay al centro de la Tierra, entre otras cosas. ¿Ya? Pero para nosotros, en términos simples, la aceleración de gravedad en todo lugar del planeta va a ser menos 10 metros partido en segundo cuadrado y su magnitud es 10. ¿Ya? ¿Multiplicado por qué? Por menos 10 o 10. La fórmula no hace referencia a una magnitud, hace referencia a la aceleración de gravedad. Por lo tanto, por menos 10 metros sobre segundo cuadrado. Peso es igual a 74 por menos 10 es menos 740 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Y acá algo importante. La unidad de medida kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, esa unidad de medida que tenemos acá es lo que se le va a conocer como Newton, simbolizado con la letra N. Esto es igual a un Newton. Por lo tanto, yo puedo decir que mi peso son menos 740 Newton. Ese es mi peso. Por lo tanto, si van al médico y le preguntan si sabe su peso, o el profesor de educación física les pregunta cuál es su peso, respondan en Newton. Entonces, lo que van a hacer ahora es, ejercicio número 2, calcular tu peso.
su peso. ¿Ya? Si no se saben su masa, ocupen un aproximado de su masa. ¿Ya? Aproxima su masa. Pero deben calcular su peso. Ya, dejamos la clase de hoy hasta acá. Calculen su peso, se lo voy a preguntar en la próxima clase que vamos a tener en directo. Así que nos vemos. Hasta luego.